Bienvenidos a nuestra última serie de videos de bases de datos no SQL de tipo documental. En este caso estamos viendo el motor MongoDB y en este último video que básicamente nos vamos a enfocar un poco en dónde utilizamos este tipo de bases de datos. Vamos a hablar de básicamente dónde podemos hacer uso y efectivo y para que no se torne algo solamente especulativo. Vamos a dar algunos ejemplos de dónde se está utilizando. MongoDB es adecuada para aplicaciones web, primero porque es una capacidad de manejar una serie de datos no estructurados y eso lo hace demasiado flexible, lo que facilitaría el desarrollo ágil y la interacción rápida. ¿Por qué nos gusta o por qué básicamente utilizamos MongoDB para este tipo de aplicaciones web o para los elementos de aplicaciones web? Primero porque tiene dos características que nos hacen pensar en MongoDB para este tipo de arquitecturas. La primera es la escalabilidad horizontal. ¿Qué significa? Que puedo agregar una serie de servidores para darle carga al servidor principal o para distribuir los procesamientos que se necesitan de la data. Y la segunda, la flexibilidad de esquema. Pensemos en elementos dentro de un, por ejemplo, catálogo de productos, que es uno de los ejemplos que están. Cuando nosotros pensamos en catálogo de productos, podemos pensar en elementos que tienen una diversidad de características muy diferente. Cuando hablamos de este tipo de bases de datos con una flexibilidad tan grande a la hora de guardar colecciones, pues pensamos en este tipo de elementos. También en blogs y CMS, básicamente idea para almacenar artículos, comentarios, metadatos con estructuras muy variadas. Otro elemento donde podemos utilizar Mongo es en Big Data y análisis en tiempo real. Su arquitectura orientada a documentos permite almacenar y consultar datos de manera eficiente. Aquí vamos a tener en cuenta dos características fundamentales. Uno, que es el alto rendimiento. ¿Por qué alto rendimiento? Y en este caso vamos a hablar de la eficiencia de lectura y escritura. Es una base de datos que como básicamente tenemos un elemento dado para que sea de alto tráfico o alto consumo, pues básicamente es muy eficiente en esos elementos. Consulto y actualizo sobre una muy gran cantidad de datos. Les recomiendo que busquen algunos artículos que se han hecho de comparación entre Mongo y, por ejemplo, unas bases de datos relacionales y van a ver que el Mongo tiene muy buen desempeño frente a estos elementos. O la otra es la integración con herramientas de análisis como PageSpark, y eso es una de las cosas por las cuales también se usa mucho en ese Big Data y en análisis de tiempo real. Un ejemplo puede ser un sistema de recuperaciones de datos de usuarios y productos para generar recomendaciones personalizadas en tiempo real. Y el otro, análisis de datos de sensores y recolección, que recolecte y procese datos de sensores en aplicaciones de monitoreo y análisis de tiempo real. Lo otro está en la gestión de contenidos. Por ejemplo, cuando hacemos o tenemos en cuenta la capacidad para manejar datos no estructurados y la flexibilidad en el modelo de documentos, esto facilita básicamente la gestión de diversos tipos de contenidos. ¿Qué características estamos viendo para ese uso? Básicamente la modalidad de flexibilidad de los documentos, es decir, que el documento es muy rico en la forma y en la estructura como se guarda. Recuerden que este documento es un tipo JSON que ya hemos analizado previamente. Y la escalabilidad del elemento o del servidor como queramos para nosotros. Ejemplo, un sistema de gestión de contenidos como un CMS que administra artículos, imágenes, videos, metadatos y cambios frecuentes. Y los repositorios de archivo que almacena, organiza documentos y archivos de forma estructuradamente flexible. El otro elemento y el último que les traigo es básicamente en Internet de las cosas. Su estructura flexible va a permitir que manejen datos provenientes de dispositivos y centrales de manera eficiente. Cabe recordar que no es la única base de datos que se utiliza en IoT, porque IoT también tiene bases de datos orientadas a eventos. Pero en este caso vamos a verlas desde el punto de vista de las características como la capacidad de manejar datos no estructurados y estructurados
por su gran flexibilidad en el mismo modelo y la capacidad para la escalabilidad de grandes volúmenes de datos, es decir, cuántos datos puedo guardar y cuántos datos puedo recuperar. Ejemplo, sensores, datos de sensores, recolecta y almacena sensores en dispositivos inteligentes y monitoreo de análisis y en el sistema de monitoreo de gestión de datos y dispositivos en tiempo real, permitiendo una muy rápida toma de decisiones. Bueno, muchas gracias.